Luego de su participación en la reunión con el presidente Iván Duque de la firma del acuerdo entre los rectores del SUE y el Gobierno Nacional, el rector de la Universidad del Valle, Edgar Varela Barrios, presentó un balance de los puntos del acuerdo. Los estudiantes han sido un factor fundamental de este logro. Diría que lo primero que deben reconocer es que es un triunfo de ellos, es un triunfo de los profesores, es un triunfo de los empleados, es un triunfo de los rectores, es un triunfo del país, el lograr que más de 2.300.000 millones de pesos vayan a ingresar a nuestras universidades, que desbalancea un modelo que tendía solo a darle recursos al sector privado, y en ese sentido yo creo que se tienen por qué sentir satisfechos. No son todas las metas, yo sé que hay muchos otros temas en la agenda estudiantil y en la agenda profesoral que siguen preocupando, particularmente los profesores, el tema de la reforma tributaria. Sobre esto quiero decir que ya hay radicado un proyecto de ley para que se tome en cuenta el volver a la situación anterior en el caso de los profesores. Lo radicó Orlando Aguirre, representante profesoral ante el CESU, y el gobierno está atento a mirar este tema. No puedo anticiparme si lo van a resolver positiva o negativamente, pero hemos hecho la mediación para que el punto se incluya, y por supuesto le hicimos un llamado al gobierno de que converse con los estudiantes, de que hay una serie de temas, no necesariamente financieros, otros que no tienen que ver con el sector público, que vale la pena dialogar y deliberar. Y en este sentido, pues los rectores estamos dispuestos a participar en la mediación, somos respetuosos de los estamentos, no los hemos usurpado, los rectores hablamos a nombre de toda la universidad, porque esa es nuestra función, a nombre del sector, pero reconocemos las autonomías y las independencias que cada estamento tiene. Yo creo que el presidente obró con prudencia y con razonabilidad. Entendió que se estaba alarmando un conflicto de enormes proporciones con el paro indefinido que todavía está actualmente en curso en nuestras universidades, y que no se podía seguir con la política de desfinanciar a las universidades públicas, porque esto implicaba una enorme protesta social, no solo de las universidades, sino de otros sectores. Y yo le agradezco al presidente y a su ministra que hayan tenido la sensatez de sentarse con nosotros, de que hayan tenido la voluntad de hacer el acuerdo al que se llegó. El Gobierno Nacional se comprometió a entregar 1.200.000 millones de pesos para inversión en la universidad pública durante el cuatrienio 2019-2022. Se acordó que 300.000 millones de pesos a partir del año 2019 y durante los próximos 4 años, cada año, es decir, 1.200.000 millones de pesos, van a ser inversión destinada desde el presupuesto nacional a las universidades y a las IES públicas. Esto en cierta medida sustituye lo que antes era el antiguo CRE. Hemos hecho un cálculo también muy modesto, no exagerado, y representa unos 10 o 11.000 millones anuales adicionales en la Universidad del Valle. Pueden ser unos 40 a 45.000 millones de pesos adicionales a lo que ya he señalado. También se acordó con el presidente que el ingreso de los recursos por cooperativas, que ha sido bastante polémico y que está en la reforma tributaria, también van a ingresar a nuestras universidades a partir del 2019. El cálculo que tenemos en la división financiera es que el año entrante entrarían allí unos 2.500 millones de pesos adicionales, unos 3.500 en el año 2020. Con este acuerdo, la Universidad del Valle puede estar recibiendo el próximo año unos 20.000 millones de pesos adicionales, de los cuales unos 8.000 millones irían adicionalmente a la base presupuestal, y los otros 13.000 serían financiación para los proyectos de inversión, de infraestructura y demás. El rector Varela precisó detalles sobre los nuevos ingresos de recursos con los cuales contarán los próximos años las universidades públicas para dar solución estructural al déficit financiero actual. En ese sentido, son recursos cuantiosos. Se puede considerar que sumado lo uno con lo otro, más de 2.300.000 millones de pesos van a estar ingresando a las universidades públicas, tanto para funcionamiento como para inversión, y ese era el reclamo que queríamos. Uno no puede ver como derrota una victoria. Es una victoria de las universidades lograr más de 2,5 billones de pesos de un gobierno con el que tuvimos al principio muchas dificultades para entendernos en materia de nuestras necesidades en financiamiento. El presidente se comprometió a que en la medida en que los estudiantes de Ser Pilo Pago se vayan graduando, se van a ir trasladando los recursos de Ser Pilo Paga a programas que financien educación superior pública. Llevábamos más de 10 años insistiendo en que no bastaba solamente con que nos transfirieran la inflación año a año con el artículo 86 de la Ley 30, y se logró con el presidente que el próximo año se incrementen en 3 puntos adicionales más la inflación, y en los 3 años subsiguientes de su gobierno 4 puntos, y además el presidente propuso que en el Plan Nacional de Desarrollo quedara
en la aprobación de la legislatura que está en curso, que en el siguiente cuatrenio también se incremente en 4 puntos. Si esto se logra, realmente tendríamos 7 u 8 años con incrementos por encima de la inflación, y eso realmente sí resuelve muchos de los problemas estructurales de financiación. Para la Universidad del Valle, los ingresos mejorarán en un 30% en los próximos 4 años, según el acuerdo con el gobierno nacional. Con esta proyección podríamos estar recibiendo al finalizar el gobierno Duque unos 345 mil millones, que es un salto muy importante en términos de base presupuestal, porque esto no es aritmético, no es que se aumente solamente cada año 3 o 4 puntos, sino que la base va creciendo y es una progresión un poco más compleja que realmente en la medida en que pasa el tiempo implica mayores recursos a la base presupuestal, que fue la fórmula que los rectores y los vicerrectores desde hace varios años veníamos planteando, de 4 puntos por encima de la inflación de manera indefinida. Por ahora lo tenemos en este gobierno, la promesa de que quede en el plan de desarrollo, y esperamos hacer una ley de financiamiento de la educación superior donde este tema y otros también queden reglamentados para que no sea voluntad de cada gobierno, sino que tengamos estabilidad en este tópico de ingresos crecientes por lo menos por los próximos 15 o 20 años. El rector Edgar Varela señaló que el consenso social en torno a la defensa de la universidad pública deberá servir para incorporar lo acordado en el plan de desarrollo y avanzar en una nueva norma presupuestal para las universidades. Nosotros tenemos 17 de las 32 universidades acreditadas. El 70% de la investigación que se hace en Colombia lo hacemos en las universidades públicas. Ocupamos los primeros rankings en distintos campos en los que se mide el mérito académico, y en ese sentido la universidad se ha hecho merecedora del respaldo de la ciudadanía, y yo diría que también con esta reunión del reconocimiento de que hay que seguirla apoyando y no solamente financiar la demanda como lo había estructurado el plan presupuestal del gobierno para el 2019. También quiero señalar que yo le propuse al presidente y él lo aceptó, y los demás también, que trabajáramos en el Plan Nacional de Desarrollo, en involucrar ahora mismo, antes de diciembre, metas específicas para que la educación superior esté en el plan de desarrollo sin necesidad de modificar la Ley 30 de 1992 y sin que esto no implique que luego trabajemos en una ley de presupuesto mucho más integral para todo el sector y para las universidades públicas en particular.